Oriente Medio sigue siendo noticia. Israel ha desempeñado y está desarrollando una ofensiva militar en contra del grupo terrorista Hamas después de los atentados del 7 de octubre pasado, cuando cientos de terroristas incursionaron en territorio israelí, asesinaron a población civil, más de 1.200 personas, más de 2.000 personas fueron llevadas bajo secuestro hacia el territorio de la Franja de Gaza, y desde entonces se ha desarrollado una ofensiva militar que ha costado la vida de más de 40.000 palestinos en todo el trayecto. Han caído también cientos de soldados y otros civiles en medio de los ataques. Y esto ha aumentado en cierto aspecto el antisemitismo en el mundo, sobre todo en América Latina. Para conversar un poco de este aspecto y ver la visión de un lado, tenemos a Chaís Salomón, que es el director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo. En Costa Rica se está desarrollando el cuarto foro latinoamericano contra el antisemitismo, del 11 al 14 de noviembre. Es el único evento continental dedicado a combatir el antisemitismo, y vamos a hablar con Chaís Salomón sobre esta situación. Salomón, buenos días, bienvenidos a Expreso Matutino en la República Dominicana. Un gusto tenerte y esta conexión vía Zoom. Hola, buen día. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Como se dice acá en Costa Rica, pura vida. Saludos de acá, de este lindo país. Gracias, Salomón. ¿Qué tanto ha aumentado el antisemitismo después de los ataques del 7 de octubre pasado y la iniciativa que ha tomado Israel de defenderse y de atacar para eliminar o tratar de exterminar al grupo terrorista Hamas? Bien, me gustaría capaz separar justo estos dos puntos, porque en el sentido común de varias personas a nivel global se integran estos dos fenómenos, que uno es el conflicto del Medio Oriente y otro es el fenómeno del antisemitismo, que fue creciendo lamentablemente en las últimas décadas y tuvo una gran manifestación y explosión desde los acontecimientos del 7 de octubre. Estamos hablando de un fenómeno de odio irracional contra los judíos y contra las instituciones judías en todo el mundo, que fue orquestado y trabajado en una manera estratégica durante décadas. Y se vio ya a partir del 8 de octubre, el día después de este ataque más fuerte contra los judíos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, ahí en la Franja de Gaza, en el sur de Israel. Ya a partir del 8 de octubre vemos este aumento de cientos de por cientos de antisemitismo en redes sociales, y lamentable también de manera violenta en la calle de Europa, Estados Unidos y obviamente de nuestro continente. A propósito, dije en principio que hay que separar entre la cosa, porque cuando estamos hablando de antisemitismo estamos hablando de la comunidad judía, individuos judíos o mismo no judíos que defienden la causa judía. No puede ser que hoy los que pagan de alguna forma por decisiones de un país soberano, democrático, del otro lado del mundo, son judíos que son parte del tejido social de cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Tenemos que pensar qué pasaría si fuera los cristianos o si fueran los musulmanes, que están culpados por decisiones de sus líderes supuestamente espirituales. O sea, hay una mezcla que tiene que ver entre la identidad, la religión y la soberanía de un Estado. Y es muy importante hoy explicar eso a la audiencia, que no podemos permitir y no podemos tolerar odio de ninguna forma y obviamente no al antisemitismo. Señor Salomón, de verdad que es muy valioso poder tener su perspectiva en este programa, y sobre todo en un contexto en el que las personas suelen tomar posiciones sin necesariamente entender los años de historia que hay detrás, dónde se origina todo esto. Así que
Permítanos usted, con su experiencia y dominio sobre el tema, entender en breves minutos, porque igual es muchas páginas para atrás, pero entender un poco el origen del conflicto y sobre todo la decisión de Israel, de dónde nace, porque todo el mundo ahora mismo de repente acusa a Israel y dice Israel está equivocado, está haciendo mal. Entonces, hablando específicamente del conflicto, hay que entender que, como bien dijiste, estamos hablando de un conflicto que acompaña el Estado de Israel de su creación. Estamos hablando de un Estado joven, donde está rodeado de varios otros estados que fueron parte de una decisión, se puede decir, bastante tajante en sentido de generar estas fronteras ahí en el Medio Oriente. Estamos hablando de países que estuvieron bajo el régimen otomano durante años y después en la mano de los británicos, y recién en el año 1947, cuando se declara en la ONU la creación del Estado de Israel, a la par de un Estado árabe, es donde Israel y la población de Israel, liderada por el primer ministro después, David Ben-Gurión, declaran el Estado de Israel, y el día siguiente todos los países árabes que no aceptaron esta misma decisión del 29 de noviembre de 1947 de crear un Estado judío, atacan a Israel, y se puede decir que desde aquel momento Israel sufre constantemente de ataques en esta región. Precisión, ahora hacemos ese salto después de todas esas lamentables guerras para poder asegurar la seguridad y la independencia de este tan pequeño estado. Llegamos a esas horroríficas imágenes del 7 de octubre, que fue una masacre planificada, orquestada por el pulpo iraní y llevada a cabo por este proxy, esta organización aliada a Irán que se llama Hamas, que supuestamente es el gobierno legítimo de los palestinos en la Franja de Gaza, pero por otro lado es una organización bien financiada para poder fomentar el terror. Estamos hablando de una preparación de años. Mismo lo dijo el líder que se logró matar, el líder de Hamas, Sinwar, y durante años se prepararon para ese momento, para poder matar a los judíos en el sur de Israel, y su plan fue más allá de poder llegar al centro de Israel. Cuando estos terroristas penetran a las poblaciones en Israel, no gritan Itbah el Israel, ¿no? Que eso en árabe significa mataremos o masacremos a Israel. Gritan Itbah el Yahud, masacremos a los judíos. O sea que hay un odio implementado dentro de la educación, dentro de lo que tiene que ver la idiosincrasia, la cultura de los palestinos, para prácticamente llamar a esa eliminación del Estado judío y su legitimidad de estar en ese lado del mundo. Así que para la audiencia que nos escuche, realmente los invito a interiorizarse en este conflicto, que es un conflicto de décadas, donde Israel en varias oportunidades ha ofrecido tener un Estado palestino al lado del Estado judío. Muchos dicen que podía ser la Singapur del Medio Oriente, y lamentablemente no se aceptó. Entre los tres no's de los árabes en su momento, en la época de la creación de Israel, hasta el momento con ese ataque brutal el 7 de octubre. Bueno. Y último dato que es muy importante también, sí, porque la gente no conoce tanto ese territorio, estamos hablando de que Israel se retiró de manera unilateral desde todos los territorios donde estaban los palestinos en la Franja de Gaza. O sea que estamos hablando que prácticamente desde el 2007 no hay ningún judío, ningún israelí que vive en ese territorio, con la idea de desarrollar un Estado independiente, una autonomía palestina en esa zona. Y vemos una y otra vez que todos los recursos, el dinero, el apoyo
que dio el mundo, de cada uno de los países, estoy seguro, incluyendo que personas y entidades en su país han apoyado la causa palestina durante años. Todo ese dinero, o gran parte de ese dinero, se asignó para poder alimentar la maquinaria terrorista y no para generar una vida digna para los palestinos y una vida próspera que lleve a este deseo de vivir en paz a la par del Estado judío. Bueno, nosotros desde aquí, Salomón, por nuestra amistad con el pueblo de Israel, abogamos por el establecimiento de la paz, que tanto judíos, israelíes y palestinos puedan convivir en paz y que este conflicto pues termine. Sí. Shalom para ustedes, shalom para todo Israel. Gracias por habernos acompañado en el Expreso Matutino en República Dominicana. Shair Salomón, director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo.